Buenos días a todos, yo soy Marco Pasquarelli y el tema y el sensor que elegí investigar es el sensor Sharp. En esta presentación voy a explicarles un poco su principio de funcionamiento, sus ventajas y desventajas y algunas de las aplicaciones en las que se puede utilizar. Bien, los sensores Sharp son dispositivos utilizados para medir distancia. Para eso utilizan un LED infrarrojo y un PCD. El PCD, de sus siglas en inglés, es un dispositivo capaz de detectar en qué posición le incide un haz de luz. Algunos lo hacen en dos coordenadas y uno únicamente lo hacen en una sola. Para obtener a qué distancia se encuentra el objeto en cuestión, podríamos imaginarlo como utilizamos el métodos geométricos, más precisamente el de triángulos equivalentes. Como podemos ver aquí, se forma un triángulo entre ambos lentes del LED y el PCD con el objeto, y otro triángulo entre el lente del PCD, el PCD mismo y el PCD mismo. Triángulo 1, triángulo 2, entonces podríamos llamar R grande, R chiquito, distancia grande, distancia chiquita. Y como sabemos desde la ecuación de triángulos equivalentes, podemos despejar R P sobre D por R. Bien, una vez que obtenemos el resultado que nos da el sensor, es una señal analógica de tensión, que como vemos en esta curva, a medida se aleja, disminuye. A medida el objeto se encuentra más lejos, la tensión disminuye. Otra apreciación que podemos hacer de esta curva es que tiene una distancia mínima, ya que el dispositivo antes de casi los 10 centímetros da valores de tensión similares a distancias pasando los 10 centímetros. Por lo que en el datasheet se aclara que es recomendable trabajar en esta zona. También podemos ver que se probó para distintos índices de reflexión, de 90 y 18%, correspondientes al papel blanco y al papel gris. Los resultados son similares porque, debido a la naturaleza del método de triangulación, no importa en sí mucho la refracción el índice de refracción del objeto que estamos midiendo. Bien, una vez hablado de esto, podemos ver sus ventajas y sus desventajas. La primera observación que hacemos es que es muy fácil de implementar. Simplemente vamos a obtener un valor de tensión analógico que, usando el detalle y un poco de calibración, lo interpretamos directamente. No requiere contacto con el objeto a medir, y como nosotros en sí también podemos manejar a qué frecuencia emitimos con el LED infrarrojo, también podremos filtrar a la entrada. Por lo tanto, obtendremos un sensor bastante resistente al ruido, sea luz ambiental, el sol, etc. Otras ideas también se pueden utilizar en arreglos múltiples, siempre y cuando los haces que emiten cada uno no interfieren entre ellos. Pero bueno, alguna de sus desventajas es que, debido a su naturaleza puntual, tienen un rango reducido, el rango refiriéndonos en amplitud. Como nosotros solamente detectamos en un haz, si el objeto es muy pequeño, por ahí no obtendremos buenas mediciones, o si el objeto no presenta justo un ángulo que haga que el haz se refleje hacia otra dirección, también obtendremos errores en la medición. Tiene una distancia mínima de uso, por lo que hablamos recientemente, y también requiere una línea de visión con el objeto. Bien, también tenemos que tener ciertas precauciones cuando trabajemos con objetos móviles. Siempre intentar hacer que la parte que rebota del haz haga perpendicular a la dirección de movimiento. Y bueno,
Para hablar un poco de las aplicaciones, como nos podemos imaginar, son muy útiles en sensado de obstáculos para el movimiento de robots, y también lo podríamos utilizar en los robots para hacer una especie de mapeo de nuestro entorno, porque podemos, medio abrupto, pero podríamos mapear objetos en nuestro entorno. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos otro día.